Un saludo a todo el equipo de Turno Tarde. Nos encontramos con el director del PAI. Queremos hablar sobre un tema que, como sabemos, para mucha gente crea una suerte de ansiedad porque quiere saber cuándo va a poder acceder a las vacunas contra el COVID-19, cuándo va a poder aplicarse, cuándo va a entrar dentro de esa franja de edad que, como sabemos, actualmente es de 65 años para adelante, o las personas que hayan nacido en 1956 y estén por cumplir 65 años de edad. Director, primeramente queremos arrancar, ¿qué tal la jornada de hoy? ¿La gente se acercó en forma masiva hasta los vacunatorios? ¿Cuál es el resultado de la jornada de vacunación? Bien, la jornada de hoy está, nosotros consideramos a la mitad de su duración, sencillamente porque hay vacunatorios que se extienden. Si bien se cierran los portones a las 17 horas, muchos continúan con personas en el interior a culminar la vacunación. Y por otro lado, ustedes saben que hay un centro masivo que ya extendió su horario incluso a las 10 de la noche, que realmente suma una cantidad importante de vacunados. Entender que ese fenómeno lo vimos reflejado el día de ayer, que hubieron personas que se vacunaron en mayor número en el horario vespertino, más que en el horario de la siesta. Y eso tendría una explicación con la salida laboral, con el acompañamiento a los padres o con muchos de ellos saliendo de sus trabajos, ¿verdad? Esto se extendió hasta las 10 de la noche y insisto que en ese horario vespertino y casi nocturno, ¿verdad?, fue superior a lo que era la siesta. La jornada de hoy tranquila, la jornada de hoy no arroja esa aglomeración y espera que sí lo vimos la semana pasada. La jornada de hoy extendió en la terminación de número de cédula y el análisis realmente lo haríamos con certeza al finalizar hoy, ¿verdad? Bueno, le va a escuchar entonces el director Héctor Castro para que puedan hacerle sus consultas, Enrique, compañeros. Bueno, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos acá con Dante, con Nati. La primera pregunta, doctor, es... Hola, Enrique. Hola, Dante. Hola, Nati. Gracias, doctor, por atendernos. Bueno, la primera consulta, doctor, es el tema de la edad, ¿verdad? La expectativa, sobre todo porque, bueno, nos comentaban inclusive que ayer algunos vacunatorios cerraron a las 3 por falta de gente. Hoy se flexibilizó un poco el tema de la cédula. De todas formas, no hay suficiente gente yendo. No sé si ya hay planes de bajar la edad. ¿Para cuándo sería, doctor? Bueno, es verdad, nosotros tenemos que, en ese sentido, sostener lo que es el ordenamiento por terminación de número de cédula, de tal manera a que realmente se agoten todas las instancias para concluir que este grupo ya permitiría avanzar a otro más. El análisis parcial que nosotros podemos tener desde la percepción de un vacunatorio que no están acudiendo personas y desde ese punto ya liberar las terminaciones de número de cédula, hace también que se pierda un poco ese norte en el resto de los vacunatorios. Entonces, por eso es que solicitamos a todos los vacunadores y a los jefes PAI de las regiones que se mantengan aún en el orden de la terminación de número de cédula, y finalizada la jornada de mañana valoremos a partir de ahí cómo continuar. Okay. Se entiende absolutamente que esta diferencia en cuanto a lo que ocurrió la semana pasada y lo que está ocurriendo hoy representa ya como un repaso de lo que ya habíamos vivido en este grupo de edad. Sin embargo, recuerden también que hay un 30%, incluso más, de personas aún no vacunadas, pero que sí están inscriptas, que nosotros debemos responder por situaciones que fueron pausadas en algunas regiones por disponibilidad de vacunas y por la distribución del componente de Sputnik. Es por eso que nosotros queremos cumplir el día de hoy y mañana y valorar posteriormente al viernes si podemos ir avanzando con otro grupo de edad. Ok, tomo nota entonces. Si es que se hace un anuncio, sería el fin de semana entonces, doctor, ¿verdad? Probablemente, Enrique, tenemos que ser prudentes con esto. Primero porque esto es continuo, representa entre la variable de disponibilidad de vacunas circulantes y el número de personas que van acudiendo. Representa también opciones reiteradas y con la ayuda de ustedes la comunicación asertiva para que la gente
concurra a los vacunatorios. Entonces, finalmente, al día viernes, al culminar esa jornada, establecer nosotros por una planificación de número de registrados, número de inscriptos serían esto, y también eso enlazarlo con la proyección poblacional, evaluar hasta qué edad podríamos ir bajando con la disponibilidad de vacunas que tenemos. Recordemos que en este momento están circulando en todas las regiones por encima de 105.000 dosis y habíamos empezado la jornada de hoy con más de 72.000 personas inscriptas. Por lo tanto, si esta asistencia es absolutamente el 100%, nos quedarían alrededor de 30.000, haciendo un cálculo simple. Sin embargo, esto no siempre es así. Por eso es que nosotros tenemos que esperar la culminación del día viernes y hacer un análisis de acuerdo a eso y acelerar después, ir descendiendo un poco más el límite de edad. Considerando la disponibilidad de vacunas, doctor, que mencionás, según este cálculo simple, y eventualmente considerando que, para el viernes va a ser ya 28, 29, el 30, que ya en teoría tendríamos que estar recibiendo las Moderna también, que son 100.000. Si es que se avanza en la edad, ¿sería 60, o sea, sería de vuelta de 5 años? ¿O podría haber una diferencia esta vez y decir, no sé, 63 para arriba, qué sé yo? Bueno, ahí hay 3 puntos, Enrique, que quiero enfatizar. El primero, que me refería a dosis circulantes, estas 105.000 y más. Sí. Recordemos que la llegada de las vacunas fueron 250.000, nosotros apartamos 125.000 para garantizar segundas dosis y quedarían entonces 125.000. Estas 125.000 obviamente no es que fueron ya consumidas más de 20.000, sino que nosotros dejamos aquí en el Centro Nacional de Vacunas un poco de ellas para ir después reforzando a regiones donde hay una alta concurrencia en el tema de vacunación, que principalmente corresponde a Central, Capital, Alto Paraná, Itapúa, Caguazú, Cordillera, etcétera. Ese es el primer punto, ¿verdad? Por eso me refería a 105.000 como dosis circulantes, ¿verdad? El segundo punto es que la llegada de Moderna, nosotros tenemos información que sería a la próxima semana, no tenemos una fecha exacta, por lo tanto no podemos en ese sentido hablar de un supuesto para una planificación. Sí tenemos información de cuándo aproximadamente sería la llegada. Sin embargo, lo que es tangible sería la cantidad de dosis con que terminemos al día viernes. Y el tercer punto de lo que mencionaste es que no creo que bajemos hasta 60 años con esta disponibilidad de vacunas, sabiendo que hay una cantidad de población mucho mayor que en lo que ya empezamos a transitar, y sobre todo que al descender vamos a ver que el número de personas es más importante que las anteriores. Como bien vivimos cuando descendimos a 65 años, que recordarán todos, hubo una masiva concurrencia, sobre todo también con otros fenómenos como el componente de la vacuna, que en ese momento muchas personas preferían recibirla, que hoy, insisto, no hay ninguna vacuna mejor que otras, todas son seguras y efectivas. Y el otro punto es que también el hecho de decirle a la población que tenemos una limitada disponibilidad de vacunas hace que también la aglomeración sea más importante, y cuando tenemos un influjo de nuevas vacunas y un poco una mayor tranquilidad, como que eso también se acompaña con cierto relajo, ¿verdad? Pero insisto que esto es un repaso del mismo grupo de edad, que recién estos fenómenos vamos a tenerlo con certeza cuando bajemos. No creo, es una opinión personal, es a priori, porque tenemos que analizar con los datos, no creo que descendamos hasta 60 años, vamos a valorar al viernes cómo podríamos hacer el descenso y hasta cuándo, ¿verdad? Ok, doctor, acá datos muy valiosos que nos diste, porque lo miramos recién aquí con Dante. Nosotros ayer habíamos hablado con el viceministro Martínez. Él nos había dicho que antes que termine mayo llegarían las Modernas, pero como esto es tan cambiante, hoy podemos decir que es muy difícil que se dé eso en esta semana, que sería la semana siguiente en todo caso, ya al principio de junio. Sí, esta semana culmina con la finalización del mes. Nosotros esperábamos también esa fecha como la llegada de estas dosis de Moderna.
Sin embargo, esta confirmación todavía no se da y entonces por eso es que yo prefiero guardar la prudencia y mencionar que tal vez sea el inicio de la próxima o en el transcurso de la próxima la llegada de Moderna en estas aproximadamente 100.000 dosis. Ok. La cantidad de vacunas por lo menos, digamos, se reconfirma. Según tus cálculos, doctor, que manejas mucho el tema poblacional y las estadísticas y los registros, si no va hasta 60, ¿cuánto sería, calculás, estimás? Y depende, yo insisto, detrás de nuestra charla, Enrique, hay muchas personas que están haciendo un análisis de lo que yo pueda expresar. Sí. Es una situación que nosotros tenemos que manejar con mucho compromiso y claro que podemos hacer una previsión en nuestra charla, pero yo insisto que tenemos que tener los números ya cerrados como para después emprender un compromiso como ese. Ok, me parece bien. Sobre ese punto, doctor, si puede compartir con... A ver, ahí. A ver, Dante acá te quiere hacer una consulta. ¿Qué tal, doctor? Te quería preguntar sobre ese punto en particular. ¿Ustedes cuántas personas tienen registradas entre 60 a 65 años de edad? Para tener nosotros una idea para nuestro manejo, doctor. Eso te voy a confirmar. Nosotros hoy lo que estuvimos revisando es el número de inscriptos en el grupo que está siendo vacunado, que como mencioné estaba por encima de 72.000. Tengo que volver a ver esto, pero para recordar a todos que el número total de vacunados por encima de 60 años era ya rebasando los 220.000 personas. De eso tenemos que restar algunas que ya en ese tiempo de inscripción fueron vacunadas, que son alrededor de un poco más, estoy refiriéndome a esta última cifra, un poco más de 140.000, ¿verdad? Sin embargo, esto al ser dinámico, y yo no quiero confundir a la teleaudiencia con tantos números, decirles que al hacer el análisis de cuánto y cuándo vamos a bajar, lo que nosotros vemos es que la mayor cantidad de inscriptos y la mayor proyección poblacional se ve justamente ya a partir de 65 años y por debajo. O sea, aquí ya empezamos a ver mayor cantidad de personas que además de engrosar nuestra población, además hay un abierto deseo de recibir las vacunas, como sí se vio al principio en las personas de 65 años y más. Por eso es que nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos con las dosis disponibles, evaluar cuál sería el grupo etario a agregar desde la próxima semana. A ver, doctor, me gustaría contigo recordar a la audiencia las etapas de vacunación. ¿Y por qué esto es importante, doctor? Porque ¿Cómo no? muchísimas preguntas nos hacen llegar a nosotros acá y a veces no podemos responder a cabalidad. Por ejemplo, yo entiendo todavía, doctor, usted me va a confirmar, todavía estamos en la primera etapa de vacunación. ¿Qué pasa, doctor? Hay gente que te dice, se están yendo muy poca gente a vacunarse. ¿Por qué ya no habilitan a la gente que tiene comorbilidad? Tengo a mi hijo que nació con este problema, yo quiero que se vacune. Otro que te dice, yo quiero vacunar a mi mamá que tiene 50 y tantos años, pero ella es obesa, es hipertensa, es diabética. Me gustaría que nos recuerde la etapa en que estamos y cómo se hace para pasar a la segunda etapa. Por favor, doctor. Sí, bueno, gracias Dante por la pregunta. Es muy importante hacer el repaso con todos. Sí. Lo que nosotros estamos ahora transitando es la etapa 1 del Nacional de Vacunación contra el COVID en el país. Esta etapa 1 tiene como población objetivo los profesionales de la salud, que hoy estamos alcanzando el 90% de vacunados, y las personas de 60 años y más. Esa es la población objetivo en la etapa 1. Encontramos nosotros en los mayores de 65 años en relación a inscriptos, que está por encima ya del 75% de vacunados. Y como dije, de los profesionales de la salud, casi un 90%. ¿Por qué no llegamos a la totalidad de los profesionales de la salud? Porque nosotros
empezamos a incorporar nuevos compañeros como personal de salud en esta parte del año, ¿verdad? Siguiendo y culminando esta etapa 1, avanzamos a la etapa 2. Y la etapa 2, principalmente la población objetivo es o representa las personas de 18 a 59 años con alguna condición de salud subyacente. Y ahí empezamos a discriminar otra vez todas estas condiciones de salud. Posteriormente son las personas que tienen actividades esenciales para el sostenimiento de la comunidad. Y después finalmente nos vamos a la etapa 3, donde también están las personas que cumplen actividades esenciales y los pobladores de nuestro país en general a partir de los 18 años en adelante. Por lo tanto, en la etapa 1, caracterizada por la población mayor y el personal de salud, ¿por qué estas dos? Porque el personal de salud es el mayor expuesto permanentemente al contagio y a la alta carga viral, y la población mayor porque es la población donde está comprobado en todas las evidencias y también en nuestra experiencia que representa la población vulnerable a desarrollar formas graves y muerte. Y después avanzamos con la población menor de 60 años, pero que tiene alguna condición clínica, donde también vemos que es evidente algunas patologías como que le marca una vulnerabilidad para el desarrollo de formas graves. Entonces avanzamos a esa etapa 2 una vez llegado al límite de 60 años. Nosotros casi imperceptiblemente vamos cumpliendo esta etapa 1. Digo casi imperceptible porque nosotros estamos más enfocados en ir descendiendo la edad. Recordarán, era 85, sí, 75, 70, después fuimos a 65 y ahora nos queda llegar a 60 para después iniciar lo que corresponde a la etapa 2 en las personas entre 18 a 59 años con alguna condición clínica de base. Doctor, una cosita más que te quiero preguntar. ¿Cómo van a administrar el tema de las órdenes judiciales? Porque entiendo que ya hay órdenes que les obliga a ustedes a vacunar a personas fuera de ese rango objetivo, pero con problemas de salud. Y esto podría ser la punta del iceberg. ¿A qué me refiero? Que siguiendo este mismo precedente, otros podrían seguir el camino obligándole a ustedes a aplicar la vacuna por orden judicial. ¿Qué van a hacer, doctor? Comenzando con este primer caso que entiendo seguramente ya están manejando. Sí, es así. Nosotros por orden judicial se administró la vacuna, pero insisto, es una persona que tiene esa condición de base, no está aún incluido en esta etapa 1, sí está incluido como una población objetivo en la etapa 2. Esta orden judicial lo que hace fue adelantar el tiempo de vacunación en esta persona, y esto es lo que nosotros estamos de esta manera haciendo también, es que todas las órdenes judiciales también están dentro del marco de la población objetivo en cuanto a la vacunación, solamente que esta etapa es la que no incluía aún por disponibilidad de vacunas. Esto hace también que nosotros establezcamos en nuestra estrategia ir avanzando de acuerdo a la cobertura de vacunados, de alcanzar el porcentaje mínimo para ir avanzando a la otra etapa y de esta manera también dar un grado de equidad ante esta situación, ¿verdad? Que son todos atendibles, pero que solamente por disponibilidad de vacunas vamos avanzando en estas etapas sucesivas. Bueno, doctor, a ver, reordenando todo lo que, porque sacamos un montón acá en esta charla ya al arranque nada más. Y vos sabés que mientras estamos hablando, doctor, me pasan algunos reclamos de personas que hoy fueron, aprovechando que no había nadie, e inclusive se toparon con que no había ni fila en algunos vacunatorios, y se le ha dicho que no, que hay que respetar estrictamente el tema de la cédula. Me permite insistir con eso, doctor, ¿por qué no ir liberando así? Bajamos la edad un poco antes, capaz el fin de semana ya podemos bajar un poco la edad. De igual manera, sí, Enrique, es una situación que desde ese punto de vista tendríamos que valorarlo, pero de igual manera nosotros tenemos que cumplir el tiempo de llegar a cubrir lo que corresponde al orden del día de acuerdo a la terminación de cédula. Lo que quiero decir es que
Si bien un vacunatorio puede decir, bueno, no hay nadie, puedes llegar a vacunarle a una persona que no correspondía la fecha, sin embargo al día siguiente se tiene que respetar de igual manera ese orden por número de cédula y culminar después al día viernes al análisis, ¿verdad? Esa chance nosotros no podemos adelantar, por más de que hoy digamos vamos a liberar para todos, ¿verdad? Porque al día siguiente otra vez tenemos que dar eso que habíamos anunciado desde un principio. Eso por un lado, y por otro lado, desde situaciones que pueden ser consideradas como irregulares y para que no existan problemas en cuanto a la parte administrativa, incluso en la parte judicial, existen documentos que son los circulares que en esta etapa de la vacunación también yo considero que el vacunador lo respeta y por esa razón es esta situación. Nosotros en un principio, recordarán ustedes, habíamos dicho que solamente las personas registradas acudan a los vacunatorios, pero para no perder oportunidades les pedimos a las personas que se acerquen a los vacunatorios y que en ese lugar íbamos a registrarlo para que puedan recibir la vacuna. Con eso también nosotros queremos hacer algo empático con las personas de tal manera que lleguen y reciban la vacuna. Y así también recordarán que el agendamiento tuvo sus dificultades, por eso es que terminamos con el ordenamiento por culminación de número de cédula, que también consideramos que era una modalidad más empática con nuestra población, sobre todo en este grupo de edad, y atendiendo también evitar oportunidades perdidas. Pero en el momento que se establece un orden y un cronograma de trabajo, de igual manera tenemos que analizar hasta el día viernes que está pautado toda esta semana de vacunación y ahí hacer el análisis, porque aún liberándose nosotros tendríamos que dar la chance a estas personas y con las dosis disponibles analizar, avanzar a otro grupo de edad. Doctor, cuando se avance hasta el tema de los mayores de 18 con enfermedad de base, ¿ya llegaste a resolver el problema de cómo hacer eso? ¿Cómo va a ser esa vacunación? ¿Cómo saber quién realmente tiene una enfermedad de base? ¿Cómo va a ser eso, el registro? No sé si ya resolviste ese problema. No, nosotros estamos trabajando en eso, lo que sí se está culminando y se tiene que poner ya esto con la Dirección de Información y Tecnología, la DGTIC del Ministerio de Salud, es el cuestionario para que las personas se inscriban. Una vez que eso esté habilitado para la inscripción, se va a hacer el anuncio. Las personas al inscribirse van a encontrar si tienen un problema de salud crónico que les permita entonces elegir eso, y al elegir esa opción va a salir una leyenda que le va a solicitar algún documento que pueda justificar esa condición en el momento de la vacunación. Y además de eso, estamos cotejando la lista de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, de algunos programas, de sociedades científicas, de instituciones, de tal manera que sean cotejados en el momento de la inscripción. Todo esto queremos hacer de tal manera que la vacuna llegue realmente a quien corresponda y que evite cuanto más se pueda la burocratización, o sea, impedir tanto trajín para el paciente y tanta sobrecarga para los servicios de salud, pero por otro lado garantizar que le corresponda la vacuna a quien realmente merece. Pero doctor, ¿no es un poco vulnerable este sistema, digamos? ¿Cómo asegurarnos que no empiecen a repartirse constancias y justificativos por todos lados? Bien, sí, nosotros tenemos que evaluar justamente eso. Estamos trabajando con varias instituciones. Queremos cerrar antes de lanzar la inscripción para anunciar todos los mecanismos que, como digo, permitan realmente que esto sea real y que sea justo. Incluso el hecho de solicitar una constancia, un certificado, muchos de los colegas con justa razón dicen que esto también hace que las personas se movilicen más de sus hogares en condiciones de salud que hace que sean vulnerables a desarrollar formas graves, que están en sus hogares, están siendo aislados. Salir, bueno, también predispone al contagio. Entonces, todas esas situaciones también, Enrique, analizamos y lastimosamente tenemos que llegar a todas estas etapas o capas de protección
por situaciones que ya lo vivimos y que no queremos volver a vivir en esta franja de edad con la cantidad de vacunas que van a llegar, donde realmente va a ser muy importante porque tenemos que avanzar en todos ellos. Entonces, decirte con certeza ya cómo está concluyendo, solamente comentarte que nosotros estamos avanzando con varios frentes trabajando en esto y que nosotros tenemos que terminar en un principio el cuestionario ya para permitir a las personas que se inscriban y después evaluar cuáles van a ser los cotejos para que esto realmente no incurra en una situación irregular. Claro. Creería además, por último, doctor, que habrá como una especie de clasificación de vuelta por la disponibilidad, digo, ¿verdad? Una homologación debería haber Claro. del documento, un organismo intermedio que, no sé, certifique. Claro, y además prioricen, supongo, algunas enfermedades de base sobre otras, ¿verdad? Exacto. Nosotros hasta el momento, ustedes se dan cuenta que la priorización es la edad. Sí. Pero posteriormente vamos a entrar en una franja etaria importante donde tal vez existan muchas personas de la misma edad, pero tenemos que hacer prevalecer alguna condición que otra. Esto también tenemos que definir. Y por otro lado, queremos darle tranquilidad al vacunador, que no esté presionado por una situación, sino que esté ya totalmente reglamentado y blindado, de tal manera que ejerza solo su función de administrar la vacuna a la persona que realmente corresponda. Es una situación, es un desafío, pero que tenemos que hacerlo por el bien de estas personas. Todas las personas merecen ser vacunadas para evitar esta situación tan difícil, pero hay muchas que tienen una vulnerabilidad mayor que hacen que desarrollen formas graves y muertes. Entonces, encaminado hacia eso, tenemos que darle la prioridad en esta segunda etapa a estas personas. En algún momento, doctor, así que la última en serio, se planteó distribuir masivamente primeras dosis como una especie de estrategia, así como se ha hecho en otros países. Sí, planteamos nosotros, tuvimos un debate muy importante en el equipo técnico y también con el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones, sobre todo cuando en aquella oportunidad habíamos hablado de todas las dosis de Covaxin que recibimos, así como también las dosis de AstraZeneca en aquella oportunidad que queríamos avanzar con al menos primera dosis en la mayor cantidad posible de personas. Sin embargo, hemos encontrado que esa situación muchas veces también por la consolidación de la segunda dosis hace que, si bien la eficacia es alta ya con la primera dosis, hacerlo sostenible en el tiempo es el siguiente desafío, y con eso se consigue con la segunda dosis, y ustedes habrán también visto a través de experiencias internacionales que incluso algunos países ya están evaluando ensayar más dosis, terceras dosis, incluso hacerlo con una frecuencia anual, como bien se está haciendo con influenza. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, ¿sí? ¿Podemos venir mañana otra vez a la misma hora, doctor? es que se nos quedó muchísimas preguntas. No, yo con mucho gusto, porque insisto yo que a través de ustedes también la población puede compartir sus inquietudes y nosotros tratar de responderlas, ¿verdad? Es un momento histórico para nosotros. De verdad. Es una situación que yo creo que no tiene antecedentes en absoluto, y quien dice ser experto en este tipo de situaciones está mintiendo, porque hay situaciones que son absolutamente diferentes a toda la historia de la vacunación y que tienen una relevancia tal que uno se encuentra en el momento de definir sin causar riesgo y el mayor de los beneficios para la mayor cantidad posible de personas. Así que es un esfuerzo que también nosotros hacemos, por eso es que yo salgo a compartir más con ustedes y el equipo de trabajo sigue trabajando en esto y después yo me acoplo nuevamente. Me encantaría estar todos los días hablando con la gente. Valoramos muchísimo tu predisposición, doctor. Esa situación también implica. Y tomamos como un sí, así es que mañana nos encontramos a la misma hora. Un abrazo, doctor. Un abrazo, doctor. A las órdenes siempre. Hasta luego. Gracias, Ricardo.